pues llega ya el tiempo de nuestra zona mixta. Y me estaba preguntando yo, pues, cómo empezar, porque la verdad es que tenemos un tema muy rico sobre la mesa y tremendamente controvertido. Pero a lo mejor yo soy mucho más controvertida que otros y a lo mejor empezamos por una línea un poco más controvertida. ¿Sabéis? A mí me suele dar pavor que las cristianas y los cristianos nos metamos en ciertos temas. Entre otras cosas porque, claro, es muy fácil hablar de respeto y lo hilo con algo que decía el predicador esta mañana, ¿no? Claro, todos tenemos libertad de escoger el tipo de vida que queramos tener y todos tenemos libertad para tener las ideas que queramos tener también sobre asuntos de relaciones y también sobre asuntos de familias. Lo cual quiere decir que aunque yo esté en una posición y en una situación y crea que esa es la más conveniente o que es la más correcta o la encuadre dentro de mi criterio, eso no quiere decir que tenga el derecho a ir insultando a los demás, a ir diciéndoles a los demás ciertas cosas que a veces resultan muy desagradables y a que me haga abanderado o abanderado de ciertas causas que creo sinceramente que no son nuestras. Pero claro, es que nos metemos en asuntos delicados, en asuntos controvertidos. Y es verdad que todos tenemos derecho a tener nuestra vida, pero también lo digo desde el entorno de una cristiana. Una cristiana de mi edad que no esté casada, por ejemplo, también escucha cosas muy extrañas de parte de gente que es cristiana. ¿De acuerdo? Sin preguntarte por tu tipo de vida y sin, bueno, pues razonar o hablar contigo de ciertas cuestiones. Y coincido también con lo que decía él. Hay matrimonios cristianos heterosexuales con una familia que tiene una base fundamentada, ¿no?, en una creencia, que no tienen hijos y que también escuchan muchas cosas muy extrañas, ¿verdad? Es decir, sin irnos a cuestiones tan complicadas como la de la ideología de género, aquí y de cara adentro y de cara, bueno, pues a un incluso entorno en el que compartimos unas cuantas de estas ideas, también hay asuntos que pulir, ¿eh? Y termino ya con esta primera idea. Cuidado, porque dentro del ámbito del cristianismo hay un montón de justificaciones de machismos de todos los tipos. Y hay señores heterosexuales cristianos que no tratan bien a sus mujeres. Sobre esto no hablamos. A lo mejor parte del asunto de meternos en líos hablando de temas de familia es que en vez de mirar hacia afuera tendríamos que mirar hacia adentro y hablar en serio de unas cuantas cosas antes de empezar a dar golpes. Bueno, quiero decir, si esa es la dinámica, ¿de acuerdo? Y perdón, ya dije que para mí esto es un tema muy controvertido, es muy delicado. Y antes de insultar a nadie hay que tener cuidado. Y antes de ir por ahí dándole varazos a la gente con varas de medir, hay que tener cuidado. Porque la Biblia nos dice otra cosa. La Biblia nos dice que la gente se equivoca. La Biblia nos dice que, ¿verdad?, podemos tener tipos de vida muy equivocados, muy erróneos, pero que se puede salir de ciertas circunstancias y podemos aprender. Y podemos intentar hacer las cosas mejor. Bueno, vamos a darle vueltas a esto, a ver qué os parece. Espero que llegue también y que tengamos unos minutitos con el predicador, pues para poder también hacerle alguna pregunta, alguna valoración. Pero para empezar, porque he visto que ya se van abriendo micrófonos. Antón, ¿por dónde empezarías? Bueno, me parece un tema muy, como él mismo ha dicho, muy poco tratado, ¿no? Que se escribe mucho sobre otras cosas, muy poco sobre familia, ¿no? Y de hecho, cualquiera, como ha mencionado antes Raúl en algún momento en su conversación, cualquiera que tenga un hijo y tenga inquietud, lee y se prepara e intenta eh, eh, ponerse al día sobre lo que le viene encima, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Qué hacer, cómo educar, cómo ser firme cuando hay que serlo, cómo ser tierno cuando hay que serlo, y en fin, toda esta serie de cuestiones, ¿no? Y de hecho ha hecho una pregunta así como ha contrapuesto, ¿aquí ha habido algún problema con el Espíritu Santo? ¿Aquí ha habido algún problema de conflicto? Y sabemos que ha habido iglesias en las que ha habido conflicto con la tercera persona de la divinidad. Y la gente nos metemos en berenjenales que no nos llevan a ningún lado, solo nos enfrentan y nos dividen, causan división, y dejamos de lado lo más importante, que es lo que un poco lo que hablábamos esta mañana, que haya gozo, que haya armonía, que en el mismo peregrinaje que van niños, adultos, ancianos, vayamos todos felices. Unos han recorrido antes el tramo del camino, ahora otros somos de otra generación, vemos las cosas desde otro punto de vista, pues tenemos que contemporizar, caminar con ellos en fin, pues hablar. Pero en el asunto de la familia, claro, ahí se puede pensar que es que el ideólogo de la rebelión está atacando todo lo más posible a la familia. Por más que el Estado legisle, que a mí me parece bien,
que si las personas que quieran y que tengan los mismos derechos, pues dos mujeres, pues dos hombres, pues ¿qué vamos a hacer? Si o sea, el Estado se lo permite. Otra cosa es el beneficio o perjuicio que pueda haber a un infante que no crece en una familia al uso, ¿no? Por decirlo así, eso sería cuestión de que entren a valorar otros, ¿no? Pero poner el tema sobre la mesa a mí ya me ha generado interés el ver el tema de esta tarde, a ver si pudiera también transmitirse en directo y poder escuchar más sobre su reflexión, ¿no? Así que ya de por sí es un tema muy importante y noto cierta como rebeldía, pero quizás es porque los patrones, como decía Esther, de machismo han hecho tanto daño al hogar que la gente no quiere reproducir esos mismos patrones y huye de cualquier familia convencional de hombre-mujer heterosexual y piensa que hay otros modelos que pueden dar resultados, que no sabemos, las veces que se construyen y se rompen parejas intentando encontrar una relación estable, pues todo eso también es un indicador. Pero vamos, el tema en sí da para mucho y yo creo que es algo en lo que hemos de ser pedagógicos y formadores, ¿no? Sin que se pueda decir, dogmatizar sobre un modelo de familia, del hombre, la mujer, el hijo, la hija, que tengan, etcétera, etcétera. Porque puede haber familias de personas solas como la de Esther, familias de personas sin hijos como matrimonios, oye, un matrimonio sin hijos es como un jardín sin flores. Pues tú que sabes si quieren o si pueden o si están ellos incapacitados para eso, pues todo eso son heridas, que causas extra, ¿no? Debiéramos de saberlo. Este es un mundo de pecado, nuestra naturaleza carnal nos hace ver las cosas muy desde nuestro punto de vista, ¿no? Pero aquí hay que abrir el espectro porque son muchas las cosas que caben dentro del concepto de familia, aunque sea una la que diseñó Dios, ¿no? Pero otros intentan vivir sin estar solos de otra manera. No lo sé, yo lo veo así. Y sin saber, a veces te puedes meter efectivamente en un jardín de Uh flores -huh. con espinas y decirle cosas muy dañinas a la gente. De verdad, luego os cuento Claro, una anécdota de algo que pasó, pero os lo cuento luego. Juanfra, vale. adelante. Vamos a ver, porque tú decías, ¿no? A veces sembramos en un jardín y a ver cómo podemos gestionar, ¿no? Y cómo vamos de jardineros por él. Es verdad que todo lo que ha planteado el pastor es que es tan extenso, es que ha tocado muchos palos. Y seguramente en algunas cuestiones yo diría, oye, aquí yo iría por otro sitio, ¿no? A lo mejor matizaría alguna de sus planteamientos, aunque en el fondo yo voy a estar de acuerdo con él de que al final hay que recurrir a la Biblia para no desviarnos. Pero fijaos, yo estaba pensando, es verdad que vienen, el punto de partida ha sido segunda de Timoteo. Eh, lo que describe Pablo a su discípulo, a Timoteo, su fiel amigo y colaborador, ¿no? Que cuando la escribió estaba encarcelado y la verdad que le quedaba poco tiempo para ser ejecutado. Así que pues es un escrito, son unas reflexiones muy especiales, ¿no? Porque además de, parece ser tratarse lo último que escribió el apóstol Pablo, pues se revelan sus pensamientos más íntimos, aquello que si sabes que te va a quedar poco tiempo, ¿qué es lo que no quieres que te falte por decirlo, ¿no? Así que yo veo a Pablo como un hervidero diciendo que no se me quede nada, ¿no? Por contarle a mi amigo. Pero no solo Pablo escribió esa carta para despedirse de Timoteo ante la partida de este mundo, sino que también quería animarlo por los tiempos cambiantes por los que el cristianismo, por los que la iglesia del Señor estaba pasando, y estaba pasando ya entonces. Y aunque se trata de un documento escrito hace ya casi 2000 años, sigue teniendo la misma actualidad y vigencia que aquel día que salió de su mano, aunque el apóstol Pablo solía tener un ayudante que le escribía. Parece ser que no tenía muy buena letra el apóstol. Bueno, pues en eso yo estoy de acuerdo. Pero fíjate, ahora vamos. Yo no sé si conducís, todos manejáis coches, ¿no? Pero los que suelen conducir, y voy a hacer una generalización que seguramente es casi falsa, no les gusta ir de paquete. Dice, no les gusta ir de copiloto. Que conducen, les gusta conducir ellos, porque nos falta a veces confianza, ¿no? A mí me decían, cuando era adolescente, formaba parte de la generación de los perdidos. Así. Me decía, soy unos perdidos. Esta generación no va a llegar nunca a nada. Era como
la peor generación ya, como dice, "Wow, los años 80 y 90, ¿no? Pues parece ser que no se ha acabado el mundo. Tenemos ahora la tendencia, los padres, a los que ya rondamos ya cierta adultez, ¿cómo era, Esther? Adultescencia. Adultescencia. A pensar que la generación que viene después de nosotros es una generación todavía más perdida, ¿no? Es verdad que son tiempos complicados, van a ser diferentes. Y yo soy de esa tendencia, a pensar que mis hijos lo van a tener mucho peor que lo tuve yo. Pero alguien me decía hace poco que, que sin embargo es una generación que va más preparada en otros aspectos que nosotros, o que la mía. Seguramente son más tolerantes, están más preparados para asumir ciertos cambios con más rapidez de lo que yo lo estoy, con lo cual no todo está perdido. Si ya vemos al apóstol Pablo diciendo que el mundo iba en cuesta abajo y sin frenos, y ya lo dijo hace 2000 años, se lo dijo a Timoteo, es porque es verdad, algo hay y hay algo que analizar y hay algo por lo cual prepararse. Pero yo creo que cada generación tiene sus herramientas y sabéis lo más importante, no estamos solos. Yo creo que eso es lo que tenemos que poner abanderado. No estamos solos. No está todo esto, no hay que bajar los brazos. Pero es el punto de arranque. Ya que tenemos al pastor aquí, Esther, le damos la Y vamos a bienvenida. charlar con él inmediatamente, pero querría que Raúl nos haga pues una primera aproximación y enseguida empezamos a preguntarle al pastor. Raúl. Bueno, pues yo pienso que desde mi realidad, ¿no? Desde como docente, es cierto que nos encontramos todo tipo de situaciones, ¿no? Y de realidad me parece estupendo que el pastor haya traído este tema porque muchos de los temas que él ha planteado sobre la Trinidad y todo eso al final se plantean en un plano demasiado teórico. Quizá demasiado que tenemos que, bueno, que se estudia lo que dice la escritura, pero la familia es algo que tenemos todo en común, ¿no? Es decir, es un tema que va para toda la humanidad, ¿no? Y es un tema del día a día y muy práctico. Entonces, yo veo muchas dificultades en muchos tipos de familias diferentes, donde en todos hay que actuar de una manera diferente, donde la configuración de las familias hoy día es muy diversa. Y yo pienso que evidentemente nosotros tenemos una visión, pero al final tenemos que actuar como cristianos, tenemos que tener el equilibrio ese, ¿no? De decir, bueno, yo tengo un pensamiento como cristiano, pero también tengo que abordar las situaciones que tengo enfrente, ¿no? Entonces me gustaría ser el primero en preguntarle al pastor que cuáles son, como pastor, cuáles son los problemas que él piensa que son los más comunes ahora mismo que están atravesando las familias. Bueno, primeramente saludarles, un placer poder estar con ustedes. Creo que, y lo digo desde un punto de vista de no solo de pastor, sino de terapeuta. Creo que el mayor problema que tiene la familia es la idealización. O sea, la familia moderna idealiza demasiado, y tanto la cristiana como la no creyente. O sea, idealizamos demasiados modelos y eso hace que sea más frustrante cuando tenemos problemas. Creo que hace falta que de la misma manera que en todos los sectores de nuestra sociedad se está pidiendo el minimalismo, que seamos más sinceros, que simplifiquemos, pues con la familia lo hagamos igual. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cualquier manual de familia que uno agarra, primero es un libro enorme que habla de muchísimas cosas teóricas y no concreta. Entonces la gente, si tenía un problema, entonces ahora va a la frustración porque no encuentra la solución. Creo que aquí en este caso, ¿cuáles son los problemas que tienen las familias hoy? De la misma manera que las personas somos diferentes y tenemos muchos problemas, las familias van a tener problemas. El error decirle que no iban a tener. Y en este caso hay problemas que son modernos, como lo que vamos a compartir esta tarde. Un problema que nos tiene muy preocupado a todos, la ideología de género. No sabemos cómo va a ir, no sabemos cuál va a ser el resultado, y esto nos tiene preocupados de manera legítima. Ahora, si nuestra preocupación la vamos a resolver de la misma manera que hemos resuelto a las otras cosas, entonces no habremos aprendido la lección. A lo mejor parte del tema, pastor, tiene que ver con que estemos situados, ¿no?, en la sociedad en la que vivimos. Tú nos hablas de una sociedad manipuladora, es cierto, pero ¿y los cristianos manipuladores?
y aquellos que también tienen las ideas bastante Sí, confundidas, ¿verdad? totalmente de acuerdo. La manipulación es mala de donde venga. Mm. De hecho, uno de mis mensajes esta tarde, sobre todo, me esforzaré en dejarlo más claro aún es, YouTube es una buena herramienta, pero si yo pongo mi fe en YouTube, es una mala herramienta. Lo bonito es, por ejemplo, si yo escucho este programa, la gente que nos está escuchando, que no piense que yo le voy a dar las respuestas, al contrario, que la pongan en dudas, que vayan a la Biblia a ver si lo que yo dije se corresponde. Porque hoy damos demasiada confianza al que es famoso. Y de la misma manera que un influencer termina diciendo cualquier barbaridad y sus seguidores lo van a hacer, terminamos haciéndolo nosotros con nuestros influencers creyentes, que existen, ¿eh? O sea, los hay. Hay determinadas personas que si dicen tírense de un puente, sus seguidores se van a tirar, no lo van a cuestionar. Y un ejemplo extremo que quiero sobre todo llamar la atención, pero es que es una pena. Yo he escuchado auténticas barbaridades y cuando pregunto, pero tú eres consciente de lo que estás escuchando. No, 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 pero lo dijo X, que si lo dijo, ya está. No, un cerebro para cada persona, para que lo usemos. En República Dominicana se utiliza mucho una frase que era muy curiosa. Cuando yo era niño yo no la entendía, pero ahora la entiendo más. Era, ¿tienes el cerebro en uso o en su bolsa? Y era muy curioso porque yo decía, pero ¿cómo va a estar en la bolsa y tal? Sí, o sea, si está en la bolsa que no lo estás usando, no estás poniendo tu propio criterio. Hay problemas que no llegas a la solución de ellos hasta que tu propio criterio no los evalúa. Porque tú tienes que darle la vuelta a la respuesta para adaptarlo a ti. Ujú. Yo iba un poco por la línea, Pastor, de que, y ahora damos paso también al resto de los compañeros, en el sentido de que probablemente muchas veces, y yo lo dije al principio, justo antes de que llegaras, ¿no? Muchas veces a gente como a mí no nos resulta cómodo acercarnos a la cuestión de hablar de las familias y de hablar de las relaciones familiares, intrafamiliares y demás, porque nos da la sensación de que es muy fácil mirar hacia afuera y empezar a utilizar varas de medir para hablar de las familias disfuncionales o de los problemas, ¿verdad?, que pueda haber en la sociedad actual, pero se mira muy difícilmente para adentro. Quiero decir, en el ámbito de familias cristianas heterosexuales, donde en principio todo está organizado según el canon, y sin embargo se obvian pues problemas graves como el maltrato, por ejemplo. Sí, o como otras situaciones, ¿no? Sí. O como a lo mejor, pues, en algunos lugares o en algunas culturas, pues la tenencia de hijos no regulada por el mínimo sentido de la responsabilidad, por ejemplo. O, bueno, pues a lo mejor la existencia de ciertas situaciones que no abordamos con cariño. Hay una anécdota que voy a contar en un minuto exacto que ocurrió en algún lugar de España hace unos años. Resulta que le piden a un profesional, a un pastor profesional de estos asuntos también, de temas familiares y demás, le piden pues que haga una reunión y van a asistir personas interesadas, personas a las que se quiere ayudar pues con alguna actividad de este tipo, y le cuentan que el grueso de las personas que iban a asistir eran sobre todo mujeres en situación de divorcio que están a cargo de niños pequeños, es decir, mujeres que evidentemente han sufrido pues, un fracaso en su plan de familia y bueno, pues que están buscando también un apoyo, una solución, algo. ¿De acuerdo? Eso se lo explican antes de que salga. Resulta que al final, esto me lo contó la organizadora de la actividad. Esta persona va, sale y empieza a hablarles justo de lo que tú nos decías en el sermón. La familia ideal está compuesta por les empieza a decir todo aquello. Me imagino que la que ya iba con dolor frente a una situación y a una serie de problemáticas para las que buscaba solución salió con 2 bofetadas y aparte, evidentemente, no hemos conseguido absolutamente nada. Yo me pregunto si tenemos instalado en ese cerebro que debería estar funcionando la sensibilidad mínima para poder acercarnos a otras personas con soluciones, no con bofetadas. Creo que has explicado muy bien lo que has manifestado y es en este momento lo tenemos que considerar desde la sinceridad, es una falencia, o sea, tenemos precariedad en eso. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos las necesidades de los demás
nosotros normalmente no escuchamos las necesidades. Exacto. Cuando yo tengo que hablar de violencia, de padres irrespetuosos, irresponsables, yo tengo que utilizar la Biblia, no utilice nombres. ¿Por qué? Porque los nombres condicionan. Si yo utilizo la Biblia es el modelo. Usted no puede ser creyente y violador, no puede ser creyente y maltratador. No eres creyente. Eres lo que tú quieras, pero no eres un seguidor de Dios. Tú no puedes golpear a tu mujer e ir a adorar como que aquí no ha pasado nada. No, no lo eres. O sea, eres un hipócrita. Y el problema es que a veces sí. Ay, ¿qué ocurriría si lo dijéramos así? El problema es que tenemos que decir la verdad. Y sin nombres, porque cuando hay un nombre a mí me va a condicionar a poderlo decir. ¿El problema es la homosexualidad? No, el heterosexual tiene problema en su sexualidad también, porque en la sexualidad de la heterosexualidad también puede haber abuso, también puede haber imposición, también puede haber corrientes extrañas y todo eso se tiene que regular con la Biblia. Ahora, siempre hay un modelo que nunca falla, que es cuando utilizas hablar de uno de estos temas, hay un parámetro con el que hay que medirlo. Primero, hay temas que tienen o problemas que tienen aceptación social, que tienen la legalidad vigente del determinado lugar donde se desarrolla detrás, pero no tiene el sentido bíblico. Entonces, cuál yo tengo que resaltar? Desde el ámbito nuestro se supone que el bíblico. Yo recuerdo de niño cuando una mujer en mi iglesia, su marido le pegaba, iba con moretones a la iglesia. Y no había una ley en ese tiempo que la protegiera, ahora sí, pero en ese tiempo no había. Y llegó un momento de impotencia que los hermanos de mi iglesia se organizaron, fueron a hablar con ese hombre y le dijeron, mira, no sabemos qué pasa, no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero si le vuelves a pegar a ella, nos vas a tener que pegar a todos. Entonces él le preguntó, ¿pero qué van a hacer? ¿Me van a pegar? Él le dijo, no. Le dijeron, no. Vamos a rodear la casa. Si tú le vuelves a pegar, vamos a venir toda la gente de la iglesia, vamos a rodear la casa, vamos a llamar la atención de que tú eres un abusador en todo el pueblo. Y eso en un pueblo pequeño tiene sus efectos. Y este hombre se lo pensó, porque dijo, pero yo pensaba que ella iba a una iglesia, pero en realidad la protegen, ¿eh? Mira, toda esta gente está dispuesta a venir aquí a dar la cara por ella. No estoy dando ideas de que rodeemos la casa de nadie, pero fíjense, en un momento dado donde ni siquiera la ley protegía a esta mujer, sus hermanos fueron a dar la cara por ella. No justifiquemos lo injustificable. No importa que sea alguien relevante, alguien importante. Un primer anciano y le pega a su mujer, hay que quitarle el cargo. Sin ambigüedad, hay que quitarle el cargo, no lo puedes retener. Maltrata a sus hijos. No, tú no puedes. Si tú maltratas a tus hijos, tú no puedes ser una persona de ejemplo y relevancia dentro de la iglesia. Tú eres una persona que tienes que estar en construcción. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estamos mirando los ideales, el padre ideal, la madre ideal, los hijos ideales, y miramos para otra parte. No, incluso los que hablamos de familia tenemos un problema también, y es que no hablamos de nuestros errores. Y ese es otro problema mayor. ¿Mi familia fue perfecta? No. Yo tengo que contar cosas de mi padre que no fueron correctas, de mi madre, para que la gente vea que yo soy un ser humano y que yo sufrí cosas como las que ellos sufren hoy. Yo tuve un padre distante, por ejemplo, pero tuve un abuelo que vivía muy cerca de mi casa, que fue mi padre cercano. Fue muy curioso porque yo no me acuerdo de mi padre distante, pero mis hermanos sí. Porque mis hermanos no tuvieron la cercanía de mi abuelo. Entonces, fíjense cómo hay cosas. ¿Y qué causa eso? Que las relaciones con mi padre, o probablemente sea su hijo más distante con él, pero no quiere decir que tenga una mala relación con él. Claro. Pero es una causa y efecto. Y con mi padre hoy yo me siento a hablar de estos temas y los analizamos. Mi padre hoy es adventista como yo. En ese tiempo no lo era. Pero fíjense, esto tiene que vivirse con drama, se tiene que vivir con una locura. Me daría vergüenza poder decir que mi padre y yo tuvimos una mala relación. No, al contrario. Yo no tengo ninguna vergüenza porque mi padre y yo, de hecho, lo resolvimos. Ahora, tenemos que quitarnos la careta de perfectos, porque los perfectos
no van a llamar la atención de los imperfectos, porque hablaremos de problemas que ellos no tienen. Claro. Estamos fuera de tiempo desde la 1, pero vamos a Sí, dedicar sí, todavía sí. los próximos minutos a charlar un ratito y Antón y Juanfra querría que pudierais interactuar también un poco con el pastor. Adelante. Bueno, nos hemos lanzado aquí a la arena porque llevamos ya casi más de 3 horas de programa y lo estamos haciendo de forma virtual y darte las gracias. Es que no nos ha dado ni siquiera tiempo porque has entrado en nuestra zona mixta en la cual está pensada para poder tener este ratito, para poder exprimir todavía un poquito más todo lo que hemos escuchado en el sermón y lo hacemos todo en directo, pero lo estamos haciendo virtual por circunstancias porque tenemos el estudio de Reforma, en Reforma. Entonces... Sí, eso me eh, contaron y nada, oye, agradecido de que ustedes, esto me parece, primeramente felicitarles, esto me parece muy novedoso, de poder explotar un sermón que puede llegar incluso a motivar a que quien no lo vio lo quiera ver. Claro, entonces darte las gracias, que no lo hemos hecho, pero yo sí quería, aparte, poner el acento en algo que a mí me parece también relevante. Y es que antes de empezar a evaluar ideales, no ideales, antes de si estamos preparados o no, que lo has abordado a lo largo del sermón, a mí me parece que el tema de la sorpresa, que has dicho que no deberíamos sorprendernos, me parece que es algo que formaba parte de la actitud del propio Jesús. Cuando alguien se le acercaba a él no se asustaba. Él no, como algunos cristianos que ante determinados temas preferimos o esconder la cabeza por temor, miedo, porque no estamos preparados en la mayoría de veces, o sencillamente queremos salir corriendo. Y me parece que la primera actitud de un cristiano comprometido con su fe es que no debería sorprenderse por cualquier planteamiento, más allá de que después tengamos que seguir avanzando y plantearnos si estamos o no preparados para abordarlo. A mí me parece que ese concepto de sorpresa me parece relevante porque muchas veces no queremos ni siquiera escuchar de determinadas cuestiones. Y es inhumano, o sea, es muy inhumano. Yo tuve un familiar que no anduvo en buenos caminos y lo detuvieron. Y yo, como dice la Biblia, la cárcel es un buen momento para tú acercarte y mostrar tu solidaridad. Y yo lo visité. Y en esa visita me dejó claro, no solo que no estaba arrepentido, sino que al salir va a ser lo mismo otra vez. Mm. Y entonces yo no volví más. Si la actitud hubiese sido diferente, porque yo fui a proponer un programa de reinserción, por decirlo de alguna manera. Ahora, los seres humanos tomamos decisiones. Y cuando tú tomas decisión para un lado, también hay que respetarte. Ahora, los humanos tenemos problemas. Y cuando alguien tiene un problema, pero ¿cómo te puede pasar eso a ti? Pero y tú no eras cristiano, y tú no, no, no. Cuando alguien te dice que tiene un problema, no te pongas en el antes, porque ya te dijo que tiene el problema. Hay que plantear la solución, como hacía Jesús. ¿Qué Jesús le dijo a la mujer pecadora? Vete y no peques más. Y mucha gente dice, ¿cómo iba a dejar de pecar una pecadora? A ver, lo tenemos que decir en términos llanos. No fue en vete y no peques más. Le dijo, esta situación que te llevó a casi el apedreamiento, esto se puede evitar. Tú andabas ahí con hombres que te pagaban dinero para tú darles servicios sexuales y tal, eso se puede evitar. Si tú buscas una pareja, vamos a resolver las cosas de otra manera, pero yo te libré ahora, pero si te siguen metiendo en estos jaleos, cuando viene a ver te llegan a pedir de verdad. O sea, nosotros tenemos que decirle, pero Jesús no utilizó. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cómo tú caíste en esto? ¿Por qué caíste en esto? ¿Por qué fuiste tan tonta? No, no, eso no lo tenemos. Ya el lío está ahí. Ya la mujer está tirada en el suelo. No necesita más lodo. Ya estaba en el lodo. Jesús lo que hace es que le pone el punto de dignidad. Y a mí me costó incluso como pastor entender esto, porque yo era más del manual. Yo era más de, ¿qué hizo? Una chica embarazada, 6 meses de censura y no sé qué en el manual de iglesia. Y pasé por encima de una persona, de un dolor, de un sufrimiento, de tal. Y me di cuenta que era un error. Ahora lo tengo que asumir que es un error, en el que me equivoqué muchísimas veces, pero es que me formaron así. Entonces, no me puedo justificar ni siquiera en la formación recibida. ¿Por qué? Porque yo tengo mi propio criterio
Y el Señor me ha planteado en su palabra que las personas van por encima de todo. Y mi amor por las personas, aunque sean diferentes, aunque piensen diferentes, tiene que estar clarificado siempre. Yo amo por encima de los hechos, no que los hechos sean lo que dictaminen la relación, porque entonces dejamos de ser humanos, dejamos de ser creyentes, no vamos a conseguir el efecto deseado. Una cuestión muy rápida que no quiere dejar pasar y es preguntar quién es Maicier Romero, a qué se dedica, dónde está ubicado, porque hemos entrado tan, tan rápido en la temática que se nos ha olvidado, porque los que nos escuchan, algunos quieren saber y conocer. ¿Eres pastor? ¿Dónde estás? A qué dedicas el tiempo libre? Soy pastor en la iglesia, en el campus de Sagunto, en la iglesia de Valencia Timoneda. En este momento también colaboro, por eso estoy en esta iglesia hoy en Murcia, porque colaboro con el departamento de familia. Yo tengo una formación en terapia familiar sistémica y entonces esto me lleva a colaborar con este departamento, sobre todo en temas en los que yo tengo cierta inclinación en estudiar la ideología de género y sus problemas. Y entonces, en algunas iglesias nos invitan para saber, a otras tenemos que ir porque hay algún problema con estos temas. Y con la ayuda de Dios, pues, a ratos, porque como ustedes entenderán, el campus de Sagunto solamente absorbe mucho. Y bueno, en algunos espacios podemos aprovechar para visitar algunas iglesias con estos temas. Excelente. Antón, Pues sí, seguro estamos que preparando ya una ronda final. Adelante. nada, esta es mi ronda final. Cuando se es un terapeuta familiar, conoce uno en profundidad los problemas que aquejan a las familias, porque no conocemos, como dice el dicho aquí en España, en todos lados cuecen habas y en mi casa calderadas, ¿no? Que suceden conflictos de pareja, de padres hijos, entre los hijos, que perturban tremendamente el ambiente familiar, ¿no? En el contexto de libertad, en estos tiempos peligrosos que vivimos, donde la gente se mueve en una esfera de libertad más grande, pues es más fácil acceder a espacios, a encuentros, a esa intimidad que antes solamente estaba permitida dentro ya del matrimonio, porque la sociedad siempre era como un poco encorsetaba todo y tú no podías llegar a ese acceso. Y hoy nos vemos con cosas que la ley está protegiendo a esa, digamos, tipo de parejas raras que perseguía a la sociedad, por decirlo. A mí me parece que pongan coto y tal, que me parece muy bien. Si una persona tienes que hacerte a la idea de aceptar. Yo tuve enfrente donde vivía una mujer que decidió ser madre inseminada, ni sin pareja y sin nada, y seguir viviendo con sus padres. Y ahí está, con su buen trabajo, con sus padres ejerciendo de abuelos, sin padre reconocido para su hijo y ella con el rol de la maternidad. O sea, una serie de cosas a las que tenemos que hacer frente y como estamos hablando, tenemos que aceptar y que amar. ¿Qué pasa si esa persona, como si fuese la adúltera del ejemplo de Jesús, llega y entra por la puerta de la iglesia con una necesidad espiritual? ¿Qué vamos a decir? De aquellas personas que sabemos que están conviviendo porque son jóvenes y porque antes no conocían a la iglesia, no estaban conectados y de repente entran a la relación con Dios, pero ya están con una relación así de pareja, que están conviviendo juntos. ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Las rechazamos? En fin, una serie de cosas que hay que abordar. ¿Cómo va a vivir el cristiano hoy? Esos desafíos que supone un mundo distinto, donde todo es permitido, pero al final, en esencia, el vacío humano, esa necesidad de llenarse de lo que es divino, está ahí y en algún momento pues, nos vamos a encontrar con distintos casos de personas que van a acudir y que vamos a tener que venir a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sacarle el crucifijo pensando que son ¿no? Entonces, ya de por sí, como ha dicho el pastor, es importante este debate. No se toca, no se escribe y no puede, no. Y él seguro que por su trabajo tiene una visión que nosotros desconocemos. Así, cualquier luz que arroje sobre este tema, que nos ayude a acercarnos a una realidad
que muchas veces por esa intimidad que protege a la familia es desconocida, pues será bienvenida y bien hallada. Primeramente, cuando nos acercamos a un problema, nunca olvidar que la persona está por encima del problema. Nunca olvidemos esta parte. Ni Biblia, ni dogma, no, no. La propia Biblia te habla de que la gente es lo más importante. O sea, no hay un conflicto aquí. Otros elementos. Si los demás tienen libertad de poder decir lo que ellos piensan, nosotros también tenemos que tenerlo. Y nosotros no la estamos usando bien, porque muchas veces lo usamos para criminalizar. Entonces, yo no tengo que tener complejos para decir que hay cosas que tienen legalidad vigente, como el matrimonio homosexual, aceptación social, pero no es bendecido por Dios. No tengo que tener ambigüedad al decirlo. Ahora, lo que no puedo decirle es al homosexual que él es un degenerado, porque eso tampoco lo dice la Biblia. La Biblia tiene un mecanismo para decirte lo que es el plan de Dios. Ahora, el que no cree en el plan de Dios se puede tomar mecanismos diferentes y yo tengo que apoyarlos. O sea, yo no puedo oponerme. Ahora, cuando tú vienes a la iglesia buscando auxilio, que nunca, bajo ningún concepto, el auxilio sea por quedar bien contigo. Ahí el auxilio tiene que ser lo que dice la Biblia, con amor y con todo lo que queramos acompañar, pero siempre decir la verdad, porque el problema en el que estamos es que viene una pareja de homosexuales a hablar conmigo, yo les hablo, pero yo no quiero ofenderles, yo quiero quedar bien con ellos, entonces comienzo a decirles, pero si Dios te hizo así, ¿qué más da? Ya quédate así, ya no sé qué. Yo no estoy mandado a decir eso. ¿Qué yo tengo que decir? Mira, la Biblia plantea una sola forma de matrimonio, una sola forma de vivir la sexualidad, una sola forma de entender esto. Ahora, tú estás en una situación alternativa. ¿Por qué nos dedicamos a estudiar? ¿Por qué no vamos a estudiarlo juntos, en compañía, con aprecio? Vamos viendo estas cosas. Te pongo un ejemplo extremo, pero luego lo de la inseminación. Esto pronto nos tocará de cerca. Tú estabas poniendo a alguien del frente, pero créeme que pronto nos tocará de cerca a cerca y ya hay casos. Pero, y un cambio de sexo y entro a la iglesia después que ya cambié. ¿Cómo lo asumo? ¿Está la iglesia preparada para esto? No, tenemos que prepararla. ¿Por qué? Porque en algunos sitios donde hay gente así que ha aparecido, en algunos sitios se le ha respetado, en otros sitios se le ha rechazado. O sea, ya estamos viviendo circunstancias donde hemos de reconocer que no lo hablamos estos temas y hay que hablarlos. Yo sugiero que cada iglesia debe escribir cómo vamos a actuar, poner los nombres de los casos y discutirlo. Tenemos que tener un plan. No nos dejemos sorprender. Cuando alguien con una determinada problemática venga a nosotros, tenemos que tener un plan. Y ese plan tiene que ser legítimo. Quiero finalizar esto poniendo un ejemplo bíblico. Fíjense, Rahab era prostituta, dice la Biblia. Y si profundizamos un poquito más, prostituta ritual. Es algo mucho más de prostitución de hoy. Rahab conoce el mensaje. ¿Qué hizo Rahab? Mira, ustedes me encontraron así, vamos a buscar un encaje a lo que yo hago y a lo que ustedes creen y tal. No, no, no. La Biblia dice que Rahab se casó con un hombre, abandona lo anterior y a partir de ahí Rahab queda en la descendencia incluso de Jesús. O sea, que es un error decir Rahab la prostituta, como decimos incluso en un término peyorativo, Rahab la ramera. No, Rahab la ex ramera, que ya no lo es. Ya la mujer conoce una verdad, conoce una luz y se movilizó. El problema que tenemos hoy es que incluso el creyente deja de promover el cambio. Creemos que todo se puede ajustar y que todo se tiene que aceptar. Mucho cuidado, no. La Biblia dice lo que dice. Cuando yo estudié terapia, yo tenía muchos compañeros que tenían otras creencias, vamos a decir, vamos a dejarlo ahí.
Hubo uno de ellos que me dijo un día, tú me discriminas por lo que crees. Yo le dije, mira, vamos a estudiarlo si te parece. Le busqué Levítico 18, miramos las prohibiciones sexuales que están en la Biblia, la analizamos. Y él me preguntó en un momento dado, ¿tú crees eso de verdad? Yo le dije, no solo que lo creo, eso es palabra de Dios. Yo creo que Dios existe y que lo que Él dice yo tengo que hacerlo. Entonces él se echó para atrás y me dijo, o sea, ¿y tú crees que eso viene de Dios? Digo, sí. Entonces me dijo, entonces esto va de otra forma. No es que tú no aceptas lo que yo soy, es que tus creencias desde Dios ya te dan esa idea. Digo, sí, sí, efectivamente, no lo podía, ni siquiera yo lo hubiese dicho mejor de lo que me estás diciendo. Entonces me dijo, pues entonces te comprendo. Ujú. Y ahí yo entendí que el que había fallado era yo. Yo no lo explicaba así. Esto no va de lo que tú crees y yo. Esto va de si de verdad nos creemos lo que dice aquí. Ese es el problema mayor que tenemos hoy. Si de verdad nos creemos lo que dice la Biblia. Porque créanme, si nos creemos lo que dice la Biblia, Dios pondrá el amor, la paciencia y la capacidad para poder enfrentar esa situación. Ujú. Pero primero hay que creer. Terminamos ya. 30 segundos a los compañeros. Yo lo dejo siguiendo tu línea argumental, Pastor, y gracias de verdad por haber estado con nosotros y por habernos acompañado. Es lo que yo suelo responder cuando a veces, por las cosas que digo con respecto a asuntos de mujer, te llaman feminista como si fuera un insulto, ¿de acuerdo? Y claro, yo digo, mira, es que la Biblia dice otras cosas, ¿sabes? Es decir, la Biblia efectivamente dice que los hombres y las mujeres somos iguales, lo has explicado muy bien además, Claro. y no hay diferencia. Y por lo tanto, si decir que la Biblia dice eso me convierte en feminista, pues no hay ningún problema. Llámamelo las veces que quieras, que no me importa en absoluto. Y al contrario, a lo mejor deberíamos serlo más para ciertos temas porque la cosa está realmente complicada. De manera que la Biblia siempre, y me gusta lo de hace falta un cambio de modelo, que es volver al modelo. Y esa es la idea, ¿no? Exacto. Ya está, está Nos todo hemos inventado. inventado otra Exacto. cosa. Está todo El inventado. Volvamos allá. apóstol Pedro dijo, Sí, sí, sí. no os asombréis por las pruebas. O Eso sea, es. no pongas tú, ay, cuánta prueba me viene. No, no, tu tiempo en el Señor. Eso es lo más importante. Y Él te dará la capacidad para sortear las pruebas. Adelante. Raúl, 30 segundos. Juanfra, 30 también. Enseguida. Vamos allá. Bueno, pues yo simplemente despedirme con esta idea, ¿no? Él ha dicho, el pastor ha dicho, jóvenes que van a la iglesia y no ven a la iglesia como ayuda. Y a mí me gustaría concluir con animar a los cristianos, a las personas que formamos parte de la iglesia, a hacer un esfuerzo. Hacer un esfuerzo por comprender los motivos también de los jóvenes, ¿no? Porque ellos tienen una serie de características, de necesidades, están en un entorno que tienen una serie de problemáticas que nosotros muchas veces no somos capaces de ponernos, digamos, en ese plano y poder ayudarles. Vemos determinados comportamientos, determinadas cosas, pero no vamos más allá. No vamos a las necesidades, a lo que está pasando en esas vidas, ¿no? Y al final no somos verdaderos apoyos. Así que, bueno, me ha gustado que saques estos temas familiares. Pastor, muchas gracias por el mensaje. Nada, Y esta tarde, ustedes. pues, seguiremos debatiendo estos temas. Adelante. Juanfra, una última valoración. Y Antón, Pues, una también. Adelante. pues teníamos una parte del pan que decía, también debes saber que los últimos tiempos van a ser difíciles y yo quiero poner la otra parte del bocadillo, aunque el relleno os estáis ocupando vosotros de poner todo y el pastor. Pero la otra parte que cierra el bocadillo lo da también el apóstol Pablo. Empezaba el pastor con el testamento de Pablo a Timoteo, diciendo eso, que van a ser tiempos difíciles. Él termina diciendo, recuerda, y estoy en el final del capítulo 3 de Segunda de Timoteo, recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras. Es que ese es el punto para no perderlo. Ujú. Es verdad que nos falta mucha preparación, es verdad que tenemos que debatir, que nos vamos a equivocar, que tenemos que construir y adaptarnos, estar en el mundo sin ser del mundo, como dijo Jesús en Juan, es lo que recogió el apóstol Juan, pero fijaos lo que dice, cómo termina el apóstol. Recuerda, desde niño sabe las Sagradas Escrituras. Te pueden instruir, te pueden dar la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ahora todos sabemos lo que viene a continuación. Pues está en este contexto. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Ujú. Así el hombre de Dios, que es lo que al final tenemos que aspirar, está capacitado. ¿Qué es lo que queremos? Estar capacitado
y perfectamente preparados, dice esta versión, para hacer toda clase de bien. Amén. Amén. Así sea. Antón, para concluir. Bueno, pues Dios diseñó la familia para que fuésemos felices. Tenemos una nieta de 5 semanas ya y es una delicia verla y ver cómo la cuida su mamá, su papá y cómo crece protegida siendo tan vulnerable, ¿no? Y de igual modo, traspolo que la iglesia también es una gran familia. Y ahí el mismo cuidado y la misma atención hemos de prodigar a cualquiera que Dios trae, porque yo siempre que veo que alguien entra, Dios le ha traído ese día a la iglesia, por el motivo que sea. No es que yo tenga que estar prejuiciado a quien viene. Y después, pues lo mismo, las mismas atenciones, el mismo afecto, la misma ternura para que esa persona en ese contexto eclesial o bien en el pequeño familiar, crezca segura, crezca aceptada, tenga sus necesidades cubiertas afectivas, etcétera. Así que la familia no va a ser como dice el lenguaje y el sábado van a estar por toda la eternidad. No sé cómo, qué vínculo, pero que es importantísimo. Qué bueno. Pues gracias, Pastor Maice Romero. Encantada de poder estar contigo, de haber compartido también este rato. Y también compañeros, Antón, Juan, Fra, Raúl y Juan Luis, que ha estado en el control técnico de sonido. Hoy la audiencia nos ha permitido que nos vayamos media hora larga de nuestro horario habitual. Pero bueno, el tema, como había concluido tarde, merecía que tuviéramos un ratito más también para poder charlarlo. Y os invitamos también a que sigáis visualizando nuestros contenidos. Este programa queda colgado ya en YouTube enseguida y también pues todas las actividades que se puedan realizar a lo largo del día y, como sabéis, en nuestro canal. Así terminamos la edición 336 de La Iglesia en Casa. Pasad un felicísimo sábado y la próxima semana, Dios mediante, a las 10 de la mañana volvemos a encontrarnos aquí. Disfrutad de la vida y recordad que los salmos están para que los cantemos con alegría. Feliz semana. Feliz semana, chao. Chao. Thank you.